os invito a que leamos el primer libro de la Escritura, Génesis, en el capítulo 11, los versículos comprendidos entre el 27 y el 32. Repito, Génesis 11, 27 al 32, los versículos comprendidos. Estos formarán nuestra lectura y la base de nuestra posterior meditación. Dice así la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Esta es una porción realmente muy interesante. Os diré las razones para tal afirmación. Primero que otra cosa, es la segunda genealogía de Génesis más importante. La primera es la que tiene que ver con la descendencia de Set. Esta tiene que ver con la descendencia de Sem. No son los mismos nombres, aunque la fonética sea muy similar. Y concretamente es la presentación de Abraham. Es la manera en que Dios presenta a Abraham. Además, es una porción de transición, en el sentido de que después del diluvio los hombres pronto se vuelven a corromper, y Dios en su gracia va a tomar de entre toda la humanidad a un hombre para de él formar una familia y después un pueblo, y de ese pueblo vendrá el Mesías prometido, el Redentor del mundo. Pero dejadme decir que es también un pasaje que nos resalta otras cosas importantes. Por eso yo quisiera empezar haciendo referencia a la importancia de la familia. Mi esposa, nuestro servidor, Kevin y Rosana, hemos estado unos días de vacaciones, pero muy bendecidos. Y no es precisamente por el descanso que hayamos tenido, que no sé si hemos venido más cansados, al menos yo, de lo que nos fuimos, sino porque hemos estado en contacto con la familia, tanto por la parte de mi esposa como por la parte de mi madre, y realmente hemos recibido tanta satisfacción. Primeramente, la importancia de la familia en el sentido de verlos, de abrazarlos. Yo he podido ver a una prima mía que nos criamos juntos desde niño, hacía 40 años que no le veía, y podernos abrazar nuevamente. Pero
después el poder transmitir el Evangelio y ver que ha habido aceptación, que había algo que les hemos visto llorar y nos hemos regocijado y hemos dicho, tanto en un caso como en el otro, Dios, gracias. Qué importante es la familia. Y la verdad es que es importante. Por eso Dios ama a la familia. Por eso es que cuando llegó el diluvio, Dios hizo que en el arca hubiera una familia completa. Noé con su esposa y Sem, Cam y Jafet con sus 3 respectivas esposas. Y ahora cuando va a presentar a Abraham, aquel que va a ser el fundador del pueblo de Israel y el antecesor del Mesías, no lo presenta solo, sino que, como hemos leído, empieza por presentar a su padre, cuenta la historia de su padre, aunque la historia de su padre no es precisamente muy agradable, cuenta la presencia y las cosas que tienen que ver con sus hermanos, aunque tampoco sea demasiado agradable. Y lo que Dios cuenta es porque, como estoy diciendo, para Dios la familia es importante. Es importante porque ha sido nuestros antecesores, los instrumentos que Dios ha utilizado para traernos a nosotros a la vida. Y es importante porque nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos, para presentarles la verdad del Evangelio. De manera que, en todo sentido, la familia es algo por lo que tenemos que dar gracias a Dios y también algo por lo que persona por persona tenemos que orar cada día. Vamos a ver la familia de Abraham, pues que el Señor nos las presenta. El texto ha empezado diciendo: estas son las generaciones de Taré. Taré es el padre de Abraham. Y para llegar a presentar a Abraham, Dios ha presentado primeramente a Taré. Taré era una persona notable, extraordinaria. Pues mira, no. Si lees Josué 24:2, lo leo yo, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea que Taré en realidad era un idólatra. Pero Dios lo tiene en cuenta, lo ha utilizado como instrumento para traer a este mundo a Abraham. Mirad, el hecho de que sea un idólatra nos hace pensar lo triste que es la naturaleza humana. Aún vivía Sem, el hijo de Noé, cuando nació Taré. Sem había estado en el arca. Cuando nació Taré, Sem tenía 320 años. Pues en esos 320 años, aún la línea que Dios había escogido para traer a su hijo, el Mesías, se había corrompido, se había desvirtuado. Muchos se habían ocupado de las cosas de esta vida, distraídos con todo lo que es vano, vacío, banal. Y otros se habían convertido en auténticos idólatras. Qué triste es este hecho. Qué temprano, tras el diluvio, se ha desvirtuado aún la línea escogida por Dios. No han sabido ir contracorriente, se han dejado arrastrar por la riada. Algo que nos hace pensar que ojalá y tú y yo sepamos mantenernos siempre firmes en la verdad, resistiendo la fuerza de todas las corrientes, no digo ya de idolatría, sino aún de religiosidad. Amén. Y viviendo enteramente encauzados en la verdad divina. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya.
Déjame decirte también algo que es importante. Una pregunta: ¿qué deseamos para nuestros descendientes? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, para los que seguirán, si el Señor no ha venido antes. Pues no nos equivoquemos, mucho va a depender de cómo vivamos nosotros, de la responsabilidad que nosotros asumamos para vivir conforme a la palabra del Señor, para vivir en obediencia, en santidad, en pureza, para vivir con diligencia, conforme al mandato divino, como decía antes, resistiendo las mareas que tratan de arrastrarnos, porque hay muchas. Placeres de esta vida, negocios de esta vida, aun dentro del ámbito cristiano, formas y costumbres que no tienen que ver con la palabra de Dios. De ese Dios que dirá continuamente: a la ley y a los profetas, y si no dijere conforme a esto, es que no les ha amanecido. Pues si vivimos en esa forma íntegra, estamos condicionando realmente el bien de los que serán nuestra descendencia. Es muy importante nuestra actitud, nuestra vivencia, para los que van a ser los que nos sigan. Taré era idólatra, y así leemos que engendró 3 hijos. Sigue diciendo: Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Es evidente que la idolatría de Taré influyó en sus hijos. El primero que se menciona es Abraham. Y podemos decir que el propio nombre Abraham, hagamos una diferencia entre Abraham y Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham, pero su nombre original era Abraham, y Abraham significa Padre exaltado o Padre de los lugares altos. Y todo nos hace pensar que posiblemente es una referencia a la adoración que en la cima del Zigurat de Ur, los lugares altos donde se adoraban a los ídolos, por eso Taré le puso el nombre de Abraham. Pero sin duda la providencia de Dios estaba actuando. Y es que Dios ha estado siempre en nuestros caminos. Después, llegado el tiempo, Dios haría una ligera variante. Ya no sería Abraham, sino Abraham. Y así todo cambiaría en una forma notabilísima por el poder y la gracia de Dios. Mirad, nada sucede que Dios no permita. Y muchas veces Dios en su providencia está actuando sin que nosotros nos demos cuenta ni tengamos la más leve noción de ello. Yo pienso que la mano de Dios está en todas las cosas. Y seguro que tú también lo piensas, porque es lo que la Biblia enseña. Así que hasta el hecho de que el Padre le pusiera un nombre relacionado con la idolatría tenía que ver con Dios, porque Dios luego lo cambiaría para glorificar su nombre y para traer el mensaje que quería traer. Nos preguntamos si fue el primogénito Abraham, porque es el primero que se menciona, y la verdad es que hay mucha duda al respecto, porque sobrevivió a sus hermanos. Sus hermanos murieron antes que él, lo cual pues parece apuntar a que no era el primogénito, sino más bien el Benjamín. Pero evidentemente para Dios era el primogénito, y por eso el Espíritu Santo tal vez es que le nombra en primer lugar. Después se habla de Harán. Desde se dice que
engendró a Lot. Luego vemos ese personaje Lot y vemos que llega a ser un creyente, pero un creyente mundano, un creyente que busca lo de este mundo y que al final lo pierde todo, porque este mundo no nos puede dar nada permanente. Amén, bendito sea Jesús. Amén. ¿Por qué Lot era así? Pues seguramente porque su padre, Arán, era tan idólatra, o quizás más, porque es triste lo que a continuación se dice de él, que y murió Arán antes que su padre Tarén en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Es una cosa totalmente antinatural. Tanto es así que no hay, cuando uno pierde a su padre se dice que es huérfano, pero cuando un padre pierde un hijo no hay ningún nombre para eso, porque es totalmente antinatural. Ahora, ¿por qué murió? Vemos una influencia negativa en Lot. Quizás Dios le quitó la vida para que esa influencia no fuera todavía mayor. No sabemos, pero Dios actúa en forma que no podemos comprender muchas veces. Pero todo lo que Dios hace es correcto. Mirad, después se van a hablar de las esposas, pero no se va a hablar de la esposa de este, sino se va a nombrar a los otros dos hijos hablando de sus esposas. A este hasta su esposa se ignora. Personalmente, no lo digo como doctrina porque nada podemos que no diga expresamente la Biblia establecer como tal, pero yo pienso, viendo luego el carácter de Lot y conociendo la idolatría de el abuelo de Lot, de Taré, que realmente ese era un hombre malvado, un hombre que realmente influiría de haber vivido más tiempo muy negativamente en su hijo, y que Dios se lo llevó por este motivo. También es algo que nos enseña acerca de la brevedad de la vida, de lo importante que es estar preparados, no necesariamente, aunque es lo natural, pero no necesariamente los hijos mueren después de los padres. Aquí tenemos un ejemplo de ello, y Pedro en su primera carta dice en el capítulo 1, versículos 24 y 25: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero añade a continuación algo realmente confortante: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que cuán importante es a tiempo reaccionar si todavía no está el Señor en tu vida. No te vayas esta mañana de la misma manera que viniste. Toma por fe al Señor Jesucristo en tu corazón, porque no tenemos asegurada la vida. Y vale la pena vivir con el Señor, para que si llega el momento de la partida de este mundo, en realidad estés en la verdad y en la vida conforme a lo que declara la Escritura. Finalmente se hace mención a Nacor. Nacor es el que fue padre de Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca, que Abraham tomó como esposa de su hijo Isaac, y Nacor fue abuelo de Labán, que fue padre de Raquel y de Lea, que fueron esposas de Jacob. Nacor no viajó con el resto de la familia.
Nacor se quedó en Ur y viene a presentarnos en realidad aquel que no se dejó influenciar, porque no cabe la menor duda. Abraham tenía contacto con Dios. Antes de salir, como vamos a ver un poco más adelante, de Ur de los Caldeos, Dios le había hablado, diciendo que dejara su tierra y su parentela y que marchara a una tierra que Dios le mostraría. Abraham no obedeció, como veremos, pero Abraham, pese a aquella imperfección de su fe, creía en un Dios invisible, y cuando hablaba a su familia a este respecto, que sin duda lo hacía, Nacor no se dejó impresionar. Él vivía a su manera, en su forma, y cuando partió Abraham, siguiendo por respeto a Taré, su padre, él quedó donde estaba. Y es una advertencia para nosotros. Nos dice que no debemos quedarnos donde o en lo que Dios no es considerado. Es decir, que todas las cosas que nosotros en esta vida tomemos, busquemos, practiquemos, sea donde, no dice la Escritura, si coméis o bebéis, sea esto para la gloria de Dios. Si algo tan simple como es comer o beber ha de ser hecho para la gloria de Dios, puede haber algún acto, decisión, pensamiento en nuestra vida que no sea para la gloria de Dios. Quiera Dios que no. En este sentido, el personaje Nacor es una advertencia. Él quedó allá mientras Abraham partió, y a la grandeza, porque aunque era imperfecto, hemos dicho, en su obediencia, Nacor debió haber acompañado a Abraham si hubiera sido impactado por aquel mensaje que Abraham representaba. Bien, dentro de estas referencias familiares se habla también de las esposas, y se alude en el versículo 29 diciendo: y tomaron a Abraham y Nacor. Fijaos bien que el otro, el que murió, su esposa no se menciona. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, dice en general, y luego en particular se hace lo propio, se habla de Sarai, la esposa de Abraham. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Era esposa y era medio hermana. En Génesis 20:12 oímos decir: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Era 10 años más joven que él. Y se finaliza la enumeración diciendo: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Esto es algo que parece que no viene a cuento dentro de una genealogía, pero este informe Dios lo pone porque es el Dios de las promesas. Va a cumplir promesas especiales en Abraham y quiere que estas promesas quede claro que es el poder de Dios, el amor de Dios quien las opera. No iba a ser un parto natural. Dios iba a tomar a una mujer estéril, y de esta mujer estéril iba a traer aquel que constituiría la simiente de la cual vendría el Mesías. Que nuestras mentes y corazones descansen siempre en la gran y consoladora verdad de que en nuestra vida todo viene de la mano de Dios. También la esterilidad, también cualquier carencia, también cualquier defecto, todo viene de la mano de Dios con un propósito. Así que por todo tenemos que dar gracias a Dios. Mirad, de la mujer de Nacor, Milca, no se nos dice aquí
pero se nos dice más adelante, Génesis 22, 20 a 23, que dio 8 hijos. 8 hijos a Nacor. Dice así: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Arán, Keset, Azo, Pildas, Gizlat y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca, y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y pienso que esta mención de Milca se da porque nació Betuel, como ya he dicho, que fue el padre de Rebeca. Hay una gran verdad, y es que más bienaventurada es la estéril que la que da a luz muchos hijos. Es decir, nosotros somos más bienaventurados aún con nuestras carencias que los que tienen abundancia y no tienen a Dios. Y esto lo debemos de aplicar en muchas maneras a nuestra vida. Nunca nos quejemos por nada. Si nuestra economía es deficiente, no importa. Señor, tú nos das el pan de cada día. Si las cosas no nos marchan laboralmente bien, no importa, el Señor sabe y está haciendo lo conveniente. Si hay algún problema en la familia, no importa, el Señor lo sabe. Él resolverá cuando sea el momento, y en todo ello hay un propósito. Más bienaventurado, podemos decir cada uno de nosotros somos, que aquellos que abundan en todo y que todo les marcha bien, pero no tienen al Señor. Es la gran verdad que nunca debemos olvidar. Y ahora dejemos a un lado la familia que hemos venido hablando, y los minutos que nos quedan ocupémonos para mirar el camino de Abraham. Y cuando miramos el camino de Abraham, lo primero que tenemos y que se nos dice es que miremos al país. El país era Ur de los Caldeos. Este fue el país de su nacimiento, un país eminente, profunda, grandemente idólatra. Pero tú y yo también hemos nacido en pecado, en maldad, en idolatría. Pero el poder es del Señor. No fuimos nosotros que le buscamos a Él. Fue Él que nos buscó a nosotros. Es bueno que recordemos el país de donde procedemos. Y no me estoy refiriendo a Ecuador, República Dominicana. No. Me estoy refiriendo a nuestra condición en nuestra naturaleza vieja y pecaminosa. David diría: en pecado me engendró mi madre. Y realmente ese es nuestro país de procedencia. Así es que ese país es aquel del cual Dios nos quiere hacer salir. Y Abraham partió conforme hemos leído, y en el versículo 31 leemos: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿A dónde pensaban trasladarse? Pues no tenemos ninguna duda, lo dice la Escritura. Si tienes la Biblia abierta, por favor, léelo. ¿Cuál era el propósito? Para ir a la tierra de Canaán. Para ir a la tierra de Canaán. Cuidado. Taré por alguna razón quería abandonar Ur y dirigirse a Canaán. Ahora, no sabemos por qué lo hizo, pero hay 3 cosas que sí sabemos. Que este deseo no tenía su fondo en una revelación de Dios, porque la revelación de Dios se dio a Abraham y no a Taré. Y además, Taré, como hemos dicho, era idólatra. Segunda cosa,
que es evidente, como se lee en Génesis 12:1, cuando mediante este texto Abraham ya ha sido presentado, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto había acaecido antes de salir de Ur. Allí Dios había hablado con Abraham y le había dicho lo que acabamos de leer, que Abraham evidentemente no obedeció, porque no dejó a su padre, sino que por respeto le siguió. Y tercera cosa, que en su mandato Dios no le especificó a Abraham a dónde había de ir, sino dijo: abandona, sal y yo te mostraré una tierra. Pero no le dijo Canaán. Ese era el propósito no de Abraham, sino de Taré. Ahora, ¿qué nos lleva a pensar este propósito de Taré? Porque vale la pena. No sabemos el motivo, pero sí que podemos ver en ello los caminos providenciales de Dios. Llegaron a la mitad del camino, porque precisamente hasta donde se dirigieron estaba en la mitad del camino, con un desvío, ya que llevaban rebaños y el camino directo atravesaba un desierto inhóspito, impropio para la alimentación del ganado. Así que hicieron un desvío hasta llegar al lugar donde se dirigieron, donde se detuvieron, y que llevaba a Abraham, sin que él lo supiera, hasta la mitad del camino a donde Dios lo quería llevar. Abraham está desobedeciendo a Dios, pero Dios lo está guiando en su providencia, aún en ignorancia de él, hasta la mitad del camino a donde Dios le quiere llevar. ¿Es tan bondadoso Dios? ¿Es tan grande la gracia de Dios? Dime, ¿no has notado veces que has estado mal y sin embargo Dios, a pesar de tu condición, ha estado tratando contigo sin que tú te percataras, favoreciéndote? Si tú no lo has experimentado, yo puedo decirte que yo sí. Y cuando lo he llegado a comprender, he tenido que caer de rodillas y decir: gracias Dios, porque me has soportado. Y no solamente es que me has soportado, sino que en medio de mi infidelidad, tú has sido tan fiel que me has estado conduciendo sin que yo fuera capaz de darme cuenta. Llegaron a Harán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Termina diciendo el versículo 31. El viaje a Harán no era el propósito de Taré, era continuar hasta Canaán, pero quedaron a la mitad del camino. ¿Cuál era el propósito de Taré? Ya he dicho, no lo podemos saber. Sabíamos el que quería llegar a Canaán, pero no sabemos el por qué. Pero se detuvo en Harán. Y inmediatamente se nos dice, y se quedaron allí, y termina nuestra lectura diciendo: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Es algo que nos lleva a pensar, no sabemos por qué, quizás tenía una idea, un sueño, Taré, y se quedó a la mitad del camino. Sin duda esto nos invita a detenernos un momento para pensar. A veces tenemos sueños. Yo recuerdo a aquel notable líder de color en Estados Unidos y su célebre frase: he tenido un sueño. El sueño se cumplió. Él murió en el empeño. Él no se detuvo en Harán. Le costó la vida y murió. Y muchas veces los cristianos acariciamos sueños, tenemos propósitos, pero nos quedamos a la mitad del camino.
no llegamos a materializarlos. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que la vida no es comparable a la prueba atlética de los 100 metros lisos, sino a la maratón de 42.195 metros. Es decir, que la vida no es una carrerita. La vida continúa día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, y hay que mantener las fuerzas y marchar siempre adelante con propósito, con obediencia, que nuestros sueños se cumplan. Lo fácil es dejarse llevar por la corriente. Hay una historia interesante. Unos sabuesos, según esta historia, los perros perseguían a un ciervo realmente hermoso, pero en la carrera se cruzó un zorro y los perros persiguieron entonces al zorro, pero persiguiendo al zorro se cruzó una rata y los perros terminaron escarbando en una ratonera. Y eso pasa muchas veces, es aplicable a nuestras vidas. Empezamos con sueños, con propósitos, queremos servir al Señor, queremos alcanzar metas, queremos conquistar, queremos que nuestras vidas sean victoriosas, puras, santas. Y al final, poco a poco, nos vamos relajando y perdemos de vista lo que nunca debiéramos hacer. ¿Tienes un sueño? ¿Hay algo de Dios que te has propuesto alcanzar? Sigue esforzando, sigue alimentando tu sueño. Si Dios te ha llevado a soñar, sin duda en ello hay un propósito. Murió Taré y Abraham decidió correr la maratón. En Harán no se quedó. Señor, no te he obedecido hasta ahora, pero ahora me voy a poner en movimiento. No sabía cuál era su meta, pero tenía fe suficiente para ponerse a avanzar. Confió que en la medida que él fuera avanzando, Dios le llevaría a donde él quería llevarle. La mano de Dios iba a estar con él. Y así, cuando llegamos al versículo 7 del capítulo 12, o sea, el siguiente, le encontramos que está en Siquem. Y dice ese versículo: apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esta es la tierra, Abraham. Pero has llegado a ella sin saberlo. ¿Pero por qué has llegado a ella? Porque te has puesto en movimiento. Porque no te has quedado paralizado. Porque has dicho: yo tengo que volver. Señor, perdóname, he fracasado. Hasta aquí, pero voy a levantarme y seguir. Y de esta manera, cuando estaba en Siquem, sin que supiera él que aquel era el lugar, Dios le aparece y le dice lo que le dice. Bien, lo que hemos considerado es la forma en que Dios, en que el Espíritu Santo presenta a alguien que fue llamado a la grandeza. Y aunque hemos podido observar que hubo defectos, imperfecciones en lo que a su obediencia se refiere, Dios cumplió su promesa. Y cuando continúas con la historia de Abraham, ves el cumplimiento de todas sus promesas. La gran cuestión es: ¿y qué de nosotros? ¿Somos conscientes de la grandeza del llamado que hemos recibido? ¿De verdad somos conscientes? Dios conoce nuestras demoras, nuestras imperfecciones, pero hay una palabra que dice: el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, eso no nos libra de nuestra responsabilidad de colaborar
de ponernos en movimiento si es que estamos parados, de proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Porque además hay una última cosa que quiero señalar. Termino diciendo que como aquí es presentado Abraham ante nosotros, un día el Señor Jesucristo nos presentará a nosotros ante el Padre. Él confesará nuestros nombres delante del Padre. Así que por ello, démosle toda la gloria y hagámoslo con la coherencia de la fe, el amor y la obediencia. Que el Señor os bendiga. Amén.